Hace más de media hora que deberíamos haber dejado la habitación del hotel. Es un pequeño acto de rebeldía que tampoco me convierte en el mayor tirano del planeta. Sin embargo, pequeños actos de rebeldía como estos, hechos sistemáticamente a lo largo de tu vida, pueden conseguir que vivas más tiempo, lo cual es bastante guay, y supongo que con eso habré captado tu atención. Seguro que alguna vez has visto o has sufrido al típico niño que no para de liarla. Vale, pues este niño, pese a ser un dolor de cabeza, pues tiene mucho que enseñarte. La historia es que el niño, cuando decide tomar el control y liarla, activa zonas del cerebro que están relacionadas con la motivación. Pues esto de tomar control sobre nuestra vida nos automotiva, ¿vale? Entonces el niño, pues eso, decide hacer alguna trastada. Y entonces consigue motivación. Lo cual al final le mete en un bucle infinito de trastadas y motivación. Lo cual le convierte en la pesadilla de padres y profesores, pero a la vez en un buen maestro. En Estados Unidos han aprendido que esto también se puede aplicar, se puede entrenar, y de hecho así es como están entrenando ahora a los marines. Parece que han cambiado el sistema este que vemos en las películas de disciplina y hostias por uno que pone el foco en conseguir que los marines tomen decisiones y actúen por su cuenta, porque así consiguen marines más motivados y proactivos, ¿vale? De hecho, una de las pruebas que tienen que hacer consiste en pasar por alto las órdenes que están recibiendo y actuar por su cuenta. Y esa es la única forma de pasar la prueba correctamente. Pero, o sea, bueno, o sea que en caso de duda, cuando no sepas qué hacer, pues haz algo, porque al hacerlo te motivarás para hacer más cosas. Pero, como he dicho, esto además te puede servir para alargar la vida. Así que esto lo cuento ahora. Este estudio tuvo que ser más cómico porque lo hicieron en asilos de ancianos. El objeto del mismo era averiguar que ancianos, pues, vivían en mejores condiciones y lograban vivir más tiempo desde su entrada en el asilo, ¿vale? Descubrieron, como en el caso de los niños, que aquellos ancianos que decidían tomar el control sobre la situación, pese a estar en, pues eso, en un asilo en el cual te obligan a hacer las cosas en cada momento y de determinada forma, pues estos abuelos más subversivos, que decidían, pues eso, tomar las riendas, pues eran los que conseguían vivir mejor y se les veía mucho más sanos y al final conseguían vivir más tiempo. Estos son los abuelos que hacían pues contrabando de barras de chocolate o que se dedicaban a cambiar platos de la comida con otros reclusos para crearse un menú a la carta, ¿vale? Estos pequeños actos de rebeldía, de subversión, pues les mantenían mucho más motivados para hacer ejercicio, para participar en la comunidad y para mantener pues mejores relaciones con los demás. Así que la idea es que estés en la situación en la que estés, pues intenta no ser un vegetal, intenta hacer algo, tomar las riendas, porque al hacerlo, pues conseguirás vivir mejor y más años. No estoy seguro de si este estudio es perfecto y si de verdad el liarla te llevará a, pues eso, una vida más larga. Pero cuando sea el momento de irte al hoyo, pues al menos te irás habiéndola liado un poco, que siempre es más divertido.